Mateo se detuvo en seco al escuchar el disparo seco de la grapadora contra la madera. Pero no era eso lo que le helaba la sangre, era la mano de Luis. El padre de su mejor amigo. Que se posaba con firmeza en su hombro. Y las palabras que siguieron. Mateo. Sé lo que sientes por los hombres. Y yo también lo he ocultado toda mi vida. Dejando caer la herramienta al suelo con un estruendo que resonó como el fin de un mundo. El sol de Andalucía quemaba sobre sus cabezas en ese jardín trasero de la casa familiar en Sevilla. Donde Mateo había llegado solo para ayudar con la valla rota. Invitado por su amigo Javier. Pero ahora enfrentaba una confesión que lo arrastraba a un abismo de secretos y deseos prohibidos. En ese instante, Mateo sintió el peso de su propia doble vida aplastándolo, a sus 25 años. Estudiante de arquitectura en Madrid. Había regresado al pueblo por el verano. Ocultando su orientación sexual a todos. Especialmente a su familia conservadora. Y ahora Luis. De 50 años. Viudo y pilar de la comunidad católica local. Le revelaba su propia lucha interna. Transformando una tarde de trabajo en una encrucijada moral. Mateo retrocedió un paso. El corazón latiéndole con fuerza. Mientras Luis lo miraba con ojos verdes que ahora parecían cargados de años de represión. No digas nada. Por favor. Murmuró Luis. Su voz ronca por el tabaco y el esfuerzo de décadas trabajando en la finca olivarera. Mateo. Con su cabello corto negro aún sudado por el calor. No podía procesar lo que acababa de oír. Javier. Su amigo de la infancia. Estaba dentro de la casa preparando la cena. Ajeno a todo. Y aquí estaba su padre. Confesando algo que podía destruir la frágil armonía familiar. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Mateo en un susurro. Sintiendo el pánico subir por su garganta. Luis suspiró. Recogiendo la grapadora del suelo polvoriento. Te vi con aquel chico en la fiesta del pueblo el año pasado. No dije nada por qué. Porque yo pasé por lo mismo. Mi matrimonio con la madre de Javier fue una fachada. Mateo. La amaba. Pero no como un hombre debería amar a su esposa. ¿Y ahora? Viéndote. No puedo seguir callando. La conversación se extendió bajo el sol implacable. Mientras fingían continuar con la reparación de la valla. Mateo. Con su complexión atlética forjada en gimnasios urbanos. Contrastaba con la figura robusta de Luis. Marcada por el trabajo manual. Cada clavo que hundían en la madera parecía sellar un pacto silencioso. Mateo recordó su propia juventud, crecido en una familia donde el machismo era ley. Su padre un militar retirado que no toleraba debilidades. Y su madre devota a la iglesia. Que rezaba porque él encontrara una buena esposa. Había descubierto su atracción por los hombres en la universidad. Pero la había enterrado bajo capas de negación. Saliendo con chicas para aparentar normalidad. Ahora, Luis le contaba su historia, casado joven por presión social. Padre de Javier a los 25. Viudo a los 40 tras un accidente de coche que lo dejó solo con su hijo y sus demonios internos. La sociedad aquí en Sevilla no perdona. Mateo. Si se enteran. Perdemos todo, el respeto. La familia. El trabajo. Mateo asintió. Pero en su interior bullía un conflicto, ¿debía huir de esto o enfrentar la verdad que Luis le ofrecía como un espejo? Esa noche. Durante la cena en la vieja mesa de roble. Javier charlaba animadamente sobre su trabajo en una bodega local. Ignorante de la tensión que flotaba en el aire. Mateo Berli podía mirar a Luis. Quien servía el gazpacho con manos temblorosas.
Javier, de 26 años. Era el opuesto a su padre, extrovertido, soltero y sin ataduras aparentes. Pero Mateo sabía que idolatraba a Luis como un héroe. ¿Qué te pasa? ¿Tío? Pareces distraído, preguntó Javier, pasando una cerveza. Mateo forzó una sonrisa. Nada. El calor me mata. Pero en su mente. Las palabras de Luis reverberaban, una oferta implícita de comprensión. Quizás algo más. Que lo tentaba a romper su aislamiento. Al terminar la cena, Mateo se excusó para caminar por el pueblo. Las calles empedradas iluminadas por farolas antiguas. Pensó en las presiones sociales, en España. El matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en pueblos como este, la tradición católica y el que dirán aún reinaban. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una conexión genuina? Regresó a la casa tarde, encontrando a Luis en el porche, fumando un cigarro. No puedo ignorarlo. Mateo, ayúdame a entender cómo vivir con esto. Y así, sin palabras, comenzaron una conversación que duraría noches enteras, tejiendo un lazo peligroso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Mateo extendió su estancia en el pueblo, pretextando ayudar con la finca. Pero en realidad, pasaba horas con Luis, compartiendo confidencias bajo los olivos. Aprendió sobre la juventud de Luis, reclutado en el servicio militar obligatorio en los 80, donde había reprimido cualquier impulso anormal por miedo al rechazo. Perdí amigos por rumores así, dijo Luis una tarde, mientras podaban ramas. Mateo, por su parte, confesó sus intentos fallidos de relaciones heterosexuales. El vacío que lo consumía. Javier notaba algo raro, pero lo atribuía al estrés. Papá parece más vivo últimamente, comentó una vez, sin sospechar. Pero la tensión crecía. Mateo sentía una atracción creciente hacia Luis. No solo emocional, sino una conexión profunda que desafiaba sus barreras. Una noche, durante una tormenta, Luis rompió en llanto, admitiendo que había considerado el suicidio años atrás. Mateo lo consoló. Un abrazo que duró demasiado, marcando el inicio de un vínculo romántico secreto. Pero el precio era alto, mentiras a Javier, culpa por traicionar la amistad, y el miedo constante a ser descubiertos. El secreto se volvía asfixiante con cada día que pasaba. Mateo y Luis se encontraban en rincones ocultos de la finca, compartiendo miradas y toques fugaces que alimentaban su conexión. Pero también avivaban el fuego de la culpa. Javier, ajeno aún, invitó a Mateo a una fiesta en el pueblo para celebrar San Juan, donde las hogueras iluminaban la noche andaluza. Allí, bajo el cielo estrellado, Mateo vio a Luis desde lejos, charlando con vecinos, encarnando el rol de viudo respetable. Pero cuando sus ojos se cruzaron, la chispa era innegable. Tenemos que parar esto antes de que sea tarde, susurró Mateo más tarde, en un paseo nocturno. Luis negó con la cabeza. Es lo único real que he sentido en años. Pero Javier, si se entera, me odiará. La presión familiar pesaba. Javier planeaba casarse pronto con su novia, Elena, y esperaba que Luis bendijera la unión en la iglesia local. Mateo, por su lado,
Recibía llamadas de su madre urgiéndolo a volver a Madrid y de encontrar una chica decente. La sociedad sevillana, con su mezcla de progreso y tradición, amplificaba el conflicto. En las noticias locales, se hablaba de orgullo gay en ciudades grandes. Pero en el pueblo, un rumor sobre un profesor homosexual había costado su empleo. Mateo investigó discretamente, en España. Las leyes protegían. Pero el estigma persistía en comunidades cerradas. Una tarde, mientras reparaban un tractor, Luis confesó un error pasado, en su juventud. Había delatado a un amigo gay para salvar su reputación. Un acto que lo perseguía. Fui cobarde. Mateo. No quiero repetir eso contigo. Esa revelación sacudió a Mateo, quien se cuestionaba si Luis era digno de su confianza. ¿Era amor o solo desesperación compartida? Decidió confrontarlo. Si me quieres, dime la verdad a Javier. Luis palideció. Lo destruiría. Es mi hijo. El dilema moral se intensificaba, ocultar por protección o revelar por honestidad. Javier comenzó a sospechar. Notaba las ausencias prolongadas. Las conversaciones susurradas. Una noche, confrontó a Mateo en la cocina. ¿Qué pasa entre tú y mi padre? Os veo raros. Mateo mintió. Solo hablamos de la finca. Pero el sudor en su frente lo delataba. Javier, herido, se alejó. Al día siguiente, Elena, su novia, le confió a Mateo: Javier piensa que su padre está deprimido de nuevo. Quiere que vuelva a terapia. La red de mentiras se apretaba. Mateo sintió el precio, su amistad con Javier se resquebrajaba. Y su propia identidad se tambaleaba. En una cita secreta con Luis en un olivar remoto, discutieron acaloradamente. Esto nos está matando, dijo Mateo. Luis, con lágrimas, admitió: lo sé. Pero no puedo perderte. Decidieron pausar. Pero el daño estaba hecho. La crisis estalló cuando Javier encontró una carta antigua de Luis, dirigida a un hombre desconocido, oculta en un cajón. Furioso, confrontó a su padre. Eres gay. Y Mateo lo sabe. Luis, acorralado, negó al principio. Pero Mateo, presente, intervino: sí. Lo es. Y yo también. Javier se sintió traicionado. Me habéis mentido. ¿Cuánto tiempo? Golpeó la mesa, saliendo furioso. Luis cayó de rodillas, sollozando. He perdido a mi hijo por esto. Mateo lo abrazó. Pero el peso de la decisión lo aplastaba. Había forzado la revelación, creyendo en la verdad. Pero ahora veía las consecuencias. Javier se mudó temporalmente con Elena, cortando contacto. La comunidad murmuraba rumores de pecado en la familia. Luis perdió clientes en la finca, enfrentando boicots sutiles. Mateo regresó a Madrid. Pero el vacío lo consumía. Llamadas ignoradas a Javier. Mensajes a Luis llenos de arrepentimiento. Su familia notó su angustia, su padre lo presionó sobre ser hombre, ignorante de la verdad. Mateo consideró confesar. Pero el miedo lo detenía. Semanas después, recibió una llamada de Luis: Javier quiere hablar. Volvió a Sevilla, encontrando a Javier en un café.
Me dolió la mentira. No la verdad, dijo Javier, con ojos rojos. Pero papá sufrió tanto. ¿Por qué no me lo dijisteis? Mateo explicó el miedo social. La represión. Javier admitió su propia ignorancia, pensé que en España todo era libre. Pero aquí no. Reconciliación tentativa. Pero el daño perduraba. La reconciliación con Javier fue frágil. Como una valla reparada a medias. Mateo y Luis reanudaron su relación con cautela. Pero ahora bajo el escrutinio de la familia. Javier, aunque aceptante, luchaba con su imagen de padre, siempre lo vi como un héroe infalible. Ahora es humano. Y duele. Elena, más abierta. Me dio, el amor no elige géneros. Pero la sociedad sí juzga. En Sevilla. Los rumores crecían, vecinos evitaban a Luis en la iglesia. Susurrando sobre influencias modernas. Luis perdió un contrato importante con una cooperativa local. Alegando diferencias éticas. El precio económico era palpable, deudas acumuladas. Forcing a Luis a considerar vender parte de la finca. Mateo. Desde Madrid. Enviaba dinero discretamente. Pero su propia carrera sufría, distraído. Falló en un proyecto universitario. Arriesgando su beca. El conflicto interno de Mateo se profundizaba. ¿Era egoísta perseguir este amor a costa de otros? Noches de insomnio. Debatiendo moralidad, la doctrina católica que lo crió condenaba. Pero su corazón afirmaba. Leyó sobre activistas LGBT en España. Como Pedro Cerolo. Inspirándose. Pero el miedo persistía. Una visita a Sevilla trajo otro golpe, su madre. Visitando a parientes. Oyó rumores y lo confrontó por teléfono. Dime que no es verdad. Hijo. Tu padre se moriría. Mateo mintió de nuevo. Pero el agotamiento lo quebraba. Decidió, confrontaría a su familia. Viajó a casa de sus padres en un suburbio de Madrid. Corazón en mano. Soy gay. Y estoy con alguien. Su padre explotó, no en mi casa. ¿Es una fase? Una debilidad. Su madre lloró. Rezando. Expulsado temporalmente. Mateo se refugió en un hotel. Sintiendo el aislamiento total. Luis. Enterado. Viajó a Madrid. Un acto de coraje para un hombre rural. En una habitación impersonal. Se abrazaron. Lo perdiste todo por mí. Dijo Mateo. Luis negó, ganamos libertad. Pero Javier llamó, Elena rompió conmigo. Dice que el drama familiar es demasiado. Otro precio, la relación de Javier sacrificada por el estrés. Javier culpó indirectamente a ellos, si hubierais sido honestos antes. La culpa colectiva crecía. En una terapia grupal LGBT en Madrid. Mateo y Luis encontraron apoyo. Pero las sesiones revelaban grietas, Luis resentía la juventud de Mateo. Mateo la cautela de Luis. Una discusión acalorada, ¿quieres escondernos para siempre? Luis admitió, tengo miedo de perder más. La alta tensión culminó en una fiesta familiar de Javier. Ahora soltero. Invitados conservadores. Atmósfera cargada. Un primo borracho confrontó a Luis, ¿es cierto lo que dicen? ¿Has traído vergüenza? Luis. ¿Harto? Respondió, sí. Amo a un hombre. ¿Y qué? Silencio. Luego aplausos aislados. Pero la mayoría se fue.
Javier defendió a su padre. Pero lloró después: perdí amigos hoy. Mateo se sintió responsable, su insistencia en la verdad había catalizado esto. Regresando a Sevilla. Luis sufrió un colapso de estrés. Hospitalizado por hipertensión. Mateo a su lado. Reflexionando, las decisiones correctas dolían. Pero las erróneas destruían. De vuelta en Madrid. Mateo reconstruyó, se graduó con esfuerzo. Encontró trabajo en un estudio arquitectónico inclusivo. Luis vendió parte de la finca. Estabilizándose. Javier. Herido pero creciendo. Viajó para reencontrarse. La relación de Mateo y Luis evolucionaba: visitas regulares. Planes de mudanza. Pero las cicatrices permanecían: familias distanciadas. Amistades rotas. Los meses siguientes trajeron una calma tensa. Como el ojo de una tormenta andaluza. Mateo y Luis vivían su relación en Madrid, donde la ciudad ofrecía anonimato y aceptación. Luis, adaptándose al ritmo urbano, encontró empleo en una cooperativa ecológica, dejando atrás la finca que tanto amaba. Perdí mi hogar, pero gané uno nuevo contigo, dijo una noche, caminando por el Retiro. Mateo, ascendiendo en su carrera, enfrentaba prejuicios sutiles en el trabajo, colegas que bromeaban sobre modas. Pero el verdadero desafío era interno: ¿había valido la pena el caos? Javier visitaba ocasionalmente. Reconciliado pero distante. Aún duele. Pero os veo felices, admitió en una cena. Elena había vuelto. Pero Javier era cauteloso: aprendí que los secretos matan relaciones. La sociedad española, progresista en leyes, revelaba sus fisuras. En Prix de Perats, Mateo y Luis marchaban, sintiendo empoderamiento, pero recordando el pueblo donde tales eventos eran tabú. Luis confrontó su pasado, contactó al amigo que delató, pidiendo perdón. Fue liberador. Contó Mateo, inspirado. Reconectó con su familia, su madre, suavizada por el tiempo. ¿Visitó? No lo entiendo. Pero eres mi hijo. Su padre, rígido, mantenía distancia. El precio moral persistía: ocultar protegía o encarcelaba. Una crisis final: un artículo local expuso su historia anónimamente. Probablemente por un vecino resentido. Amenazas en redes. Luis consideró regresar al armario. No más daño. Mateo argumentó: hemos pagado suficiente. Sigamos. En una confrontación culminante, Javier reveló: fui yo quien filtró el rumor inicial. Enfadado. Lo siento. Traición última. Pero Javier explicó: quería forzar la verdad. ¿Cómo tú hiciste? Perdón mutuo. Pero lazos dañados. Mateo reflexionó: cada decisión había sido un dominó, cayendo en cadena. Ahora, en paz relativa, vivían abiertamente. Luis propuso matrimonio: en España podemos. Mateo aceptó. Pero con reservas: ¿era victoria o compromiso? La ceremonia fue íntima. En un registro civil madrileño. Javier como testigo. Lágrimas mixtas. Pero el despertar colectivo llegó: familias fragmentadas se unieron tenuemente. Mateo escribió un diario, cuestionando las elecciones morales en amor. ¿Siempre cuestan tanto? Sociedad evolucionaba.
Pero individuos pagaban el precio. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre la estabilidad familiar? ¿O el sacrificio por los demás define la verdadera ética?